Vamos a leer el libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 55, versículo 1 en adelante. Y escuchen lo que es la misericordia gratuita para todos. La misericordia gratuita es lo que Dios ofrece al mundo gentil, a todas aquellas personas que andan fuera del redil de Cristo Jesús. Es gratuita, porque el que ya pagó el precio fue Jesucristo. Siendo sin pecado, Él tomó todos nuestros pecados y los puso en una cruz con sufrimiento. Cuando el Señor dice, haz que pase esta copa, se está refiriendo a la copa de la ira de su Padre, esa copa que ha derramado el Señor para todas aquellas personas que son desobedientes, que no quieren alcanzar esta misericordia que Él está ofreciendo al mundo. Quiero que sepa, querido amigo, querido hermano, querido vecino que me escucha, que la misericordia de Dios un día se va a agotar y va a derramar esa copa que derramó sobre su Hijo, sobre todas aquellas personas que son desobedientes. Por eso en esta mañana, día martes, fecha 7 de este mes, el Señor quiere que sepan que es misericordia. Si el pastor no le ha dicho que es misericordia, es el regalo de Dios para toda aquella persona que está sin Cristo Jesús. Escuchen lo que dice su palabra. Es su palabra, no mi palabra. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, dice, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche, dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no es, se sacia? Oídme atentamente y comed del bien, dice el Señor, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirás vuestra alma, dice, y haré con vosotros pacto eterno. Óiganse bien, la misericordia firme a David, y aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Y aquí llamará a gente que no conociste y gente que no te conocieron. Correrán, dice, a ti por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel, que te ha honrado, dice. ¿Qué más queremos nosotros? Venid, dice el Señor, todo aquel que esté sediento. Nosotros podemos tener dinero, nosotros podemos tener carros, podemos tener lujo, podemos tener naciones, podemos tener todo. Pero cuando estamos sin Cristo, somos una persona vacía, porque nada de los placeres de este mundo nos va a dar esa paz, ese amor, ese anhelo de cada día servirle a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando entra en nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, nos da agua viva, nos da todo lo bueno. Oígase bien lo que dice en el versículo 1, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, venid a las aguas. Oiga, hay abundante misericordia de Dios. Cuando se refiere venid a las aguas, escuchen, hermanos, hay un pueblo que se ha arrepentido. O sea, el Señor dice, acérquense, también ustedes arrepiéntanse, porque cuando Él se refiere a las aguas, significa que hay un remanente escogido de Dios que le está sirviendo, pero también Él está pidiendo que se unan, porque dice que Él vino a salvar al mundo.
no a condenar el mundo, pero el ser humano se condena solo por su propia desobediencia. El ser humano es el culpable, él mismo, por desobediente, porque no ponen su mirada en Dios, sino que la ponen en los hombres, en las enseñanzas de los hombres. No buscan en la intimidad a Dios. Oran por otras cosas, oran por un carro, oran por bienestar, oran por lujos. Dice que no hagamos tesoro acá en la tierra. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para conquistar almas para su reino. Y aquí es donde dice el Señor: y los que no tienen dinero, óigase bien, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, dice, vino y leche, dice el Señor. Hay muchas personas que se escudan. Ven, hay muchas personas aquí en este lugar. Se hace culto. No se está pidiendo ofrenda. No se pide diezmo. Pero aún así no se quieren acercar a Cristo. Es aquí donde está esta palabra. Venid, acercarse. Sin dinero. Eso no significa que se compra. La salvación no se compra. Para todos aquellos que diezman y creen que entre más diezmen, más van a encontrar, o una cabrona más grande le va a dar el Señor, pues están equivocados. Venid, al Señor no le interesa el dinero, lo que le interesa es tu arrepentimiento. Lo que le interesa es que tú llegues con un corazón contrito y humillado a comer pan, dice, y leche. Esta palabra es pan. Acuérdense lo que dijo el Señor Jesucristo: no solo de pan vive el hombre, sino que toda palabra que proviene de la boca de mi Padre, dice el Señor. La leche es cuando uno nace, necesita el amamantamiento de nuestra madre. El amamantamiento es cuando tú estás orando, estás ferviente, ayunando, allí te estás alimentando. Le decía yo anoche al Señor: ¿cómo puedo yo ser más fuerte, Señor, en tu presencia? ¿Qué puedo hacer, Señor, para volverme a sentir vivo con fuerza, Señor? Me estreso, porque también tengo que trabajar. Dice que todo aquel hombre tiene que trabajar por su familia. El Señor, si fuera querido sacar a Adán del huerto y le fuera querido mantener, lo mantiene. Pero dice el Señor que uno tiene que trabajar y con el sudor de su frente tiene que alimentar a su familia. No vivir de la palabra. Porque tú, aquel que no trabaja, dice el Señor, no podrá ver el reino del cielo. Toda aquella persona que no predica la palabra no podrá ver el reino del cielo. El ser humano tiene que salir a predicar la palabra. Yo después de este corto servicio, yo voy a predicar la palabra, porque 2 veces fallé y me siento mal, por eso lloro, porque 2 veces fallé en esta semana. No hice culto y me siento tan mal, y le digo al Señor anoche: dame de tu fuerza, Señor. Dejaré ese trabajo por seguirte a ti, Señor. Yo te necesito conmigo. Yo necesito encontrar ese reino. Yo necesito llegar a la meta. Por eso yo estoy diciendo que todo aquel que no tenga dinero, que venga aquí, que se arrepienta, para que no haya excusa. Es que yo me salí de ahí porque mucho diezmaba. Es que yo me salí de ahí porque yo mucho ofrendaba. Es que yo me salí de ahí porque no haya excusa. Dios va a levantar así tabernáculos donde no tengan excusa en estos últimos tiempos. Porque no hay programación que no vayan pensando en el dinero.
Pero el Señor en estos últimos tiempos va a levantar gente así, porque ya está cansado de esa corrupción. Óigase bien lo que dice en el versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Dice el Señor. Porque Dios te da también la bendición, hermano, querido amigo. Y tú gastas el dinero en lo que no es pan, lo gastas en vicio, lo gastas en ropa, lo gastas en vanidad. Mientras a tus hijos le quitas el pan, le quitas la leche, lo gastas en cigarro. Y el día que estás quebrado, ¿sabes qué? Necesitas de ese dinero que quemaste, necesitas de ese dinero que te bebiste en alcohol. Necesitas de ese dinero que le pagaste a una persona para tu propia concupiscencia, ya sea hombre o mujer. Este es un reclamo del Señor. Lo que el Señor dice, acuérdense que no hay que gastar el dinero en lo que no es pan. Denle ese dinero a sus hijos por misericordia. Todo lo que creó Dios aquí en la faz de la tierra, ¿sabe qué? Fue para nosotros y sigue para nosotros. Aparte que el hombre ha todo dañado. Ha dañado la fauna, ha dañado los bosques por el amor al dinero. Han dañado las montañas para sacarle los minerales, la riqueza. Han sacado el petróleo. Y eso es lo que lleva. Cuando vos le sacas la sangre a un animal, se muere. Tanta sacada de petróleo y petróleo y petróleo. Mata, va matando, va matando, va matando a la tierra. Solo lo que le interesa es el dinero. ¿De qué va a servir tanta plata? Si al final del cuento vas a estar en un hoyo y tu alma se va a perder. ¿De qué te sirve tener tanto lujo, tanta ropa, tantos zapatos, tantos vestuarios, si al final del cabo te va a perder por vanidoso? ¿De qué te sirve beber de todo el alcohol del mundo, todos los drones que puedas tener, si al fin del cabo vas a perder tu alma? ¿De qué te sirve ponerte tantas cosas en tu cara, tantas maquillajes, tantas cremas, si al final del cabo te vas a arrugar? ¿De qué te sirve ponerte tantos tintes en tu cabeza, si al final del cabo estás viejo y cansado y hasta se te va a caer el pelo? ¿De qué te sirve todas esas cosas? No gasten el dinero en lo que no es pan. Escuchen bien lo que dice su palabra. Y vuestro trabajo, dice, en lo que no se sacia. Porque tanto que uno trabaja y trabaja y trabaja, ganas y ganas y ganas y lo botas, nunca te vas a saciar y siempre vas a estar pidiendo más trabajo, más trabajo. Y tus metas se quedaron atrás. El día siguiente vas a mirar que está con hambre tus hijos y tú gastaste todo el dinero. Se te enfermó tu esposa, se te enfermó el esposo y no tenés dinero para pagar un taxi, para pagar un médico, para pagar las necesidades básicas. ¿De qué te sirve todo eso? Si al final del cabo le vuelves a pedir a Dios trabajo y vuelves a hacer la misma cosa. Pero por misericordia el Señor manda otra vez el trabajo, porque tienes niños que alimentar. Por misericordia, por eso es que dice que los niños son bendición, pero no es porque tú tengas el derecho de gastar ese dinero en lo que no es pan. Por misericordia te da vida, por misericordia te da todo lo que tú puedes tener día a día. Pero Él te dice, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan? ¿Y por qué te afanas tanto en el trabajo si nunca vas a salir? Si no reconoces la voluntad de Dios en tu vida. Oídme, dice el Señor, atentamente. Y comed del bien, dice el Señor. Oídme, que me escuche esta palabra. Está diciéndole el Señor al pueblo.
que lo escuchen, que abran los entendimientos, que abran sus oídos y que escuchen. Dice el Señor aquí, dice, oídme atentamente y comed del bien, dice el Señor. El bien es esta palabra, el bien es conseguir su dinero, invertirlo en la casa, en las necesidades básicas, en lo que tengas que pagar, el agua, la luz, el colegio de los niños, el medicamento, invertirlo ahí, que cuando esos niños lleguen a crecer, esas niñas lleguen a crecer, lo van a agradecer. Hacer el bien, dice el Señor. Después dice, y se deleitará vuestra alma con grosura. Vive Jehová, que cuando uno hace una cosa bien, un trabajo bien, uno se siente alegre. Y dice, excelente me salió eso. Cuando tú mires a tu familia, que ya dejaste de tomar, cuando ya miré que ya compraste todo, te vas a sentir alegre. Tu alma se va a sentir alegre, tu esposa se va a sentir alegre, tus hijos se van a sentir alegre. Todo el que te conozca que si fuiste portado en la gloria de Cristo, vas a obtener la victoria. Pero el Señor dice que se arrepientan de sus malas actitudes, que por ahorita hay misericordia, pero no sabemos qué va a pasar para el 2024. Porque el Señor está advirtiendo y me vuelve a decir, no te canses de decirlo. Son 2 años de gracia, son 2 años que va a poner el Señor su misericordia. Es como dice su escritura, primero viene un tiempo de una tribulación, pequeña tribulación, pero después viene lo grande. Donde los verdaderos escogidos de Dios vamos a ser probados. Donde aquel pueblo que es rebelde va a también sufrir peor las consecuencias por su rebeldía, por su inseguridad, porque dice, ay, mejor no conocerlo. ¿Quién no conoce a Dios? ¿Quién no conoce su palabra? ¿Quién puede decir y se puede negar que va a escuchar el poder de Dios, de los milagros? Nadie se puede negar de la voluntad de Dios, porque te quiere predicado la palabra. Pero ahí está la mentira del diablo. El día que venga el Señor y estemos delante de Él, no van a haber excusas de esos hombres. Hay que yo congregaba, pero escuchaste la palabra, escuchaste el bien de lo que yo hablaba, va a decir el Señor, y no te quisiste arrepentir. Te puse cerquita las cosas y no te quisiste adentrar al redil. No va a haber excusa. Tú me has pedido y yo te he concedido, pero tú no quieres entrar. He puesto sin comprar, dice el Señor, sin dinero. Y no va a haber excusa para eso. Dice de su palabra, y deleitarás vuestra alma, dice con grosura. El versículo 13 dice, inclina vuestro oído y venid a mí. Escucha, inclina, escucha la voz de Dios y acércate a Él. Acércate. Y verás vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, dice el Señor. ¿Por qué dice el Señor, y verás vuestra alma? Porque el día que fallezca, el día que toque la trompeta del Señor, los cuerpos en Cristo resucitarán primero, y tu alma estará para la eternidad si le cumples, si le escuchas, si te arrepientes. Es allí la promesa de Dios. Dice el Señor aquí, la misericordia, días firmes a David, dice. Estas son palabras del profeta, subrayada en rojo. En el versículo 4 dice, he aquí yo lo di por testigo a los pueblos. Dice, por jefe y por maestro a las naciones. ¿A quién creen usted que lo ha dado por testigo?
a Jesucristo. Por jefe, Jesucristo. Dice aquí en el otro versículo, por maestro a las naciones. El mejor maestro es Jesucristo. El mejor jefe es Jesucristo. Él lo puso aquí en la tierra, para que nosotros sigamos ese ejemplo digno que es el Señor Jesucristo. No vamos a llegar al 100%, pero día a día tenemos que esforzarnos. ¿Sabe lo que me decía el Señor hace 2 días? Mientras yo iba a mi trabajo, el Señor me decía en la mañana, como a las 6 de la mañana, me decía, ¿sabes qué es lo que es la vida? No. La vida es un examen, donde yo soy el jefe y Satanás es el que pone la prueba, me decía el Señor. Y yo me sonreí. Para la gloria de Dios, todo lo que pasemos aquí y estamos fundados en Cristo Jesús, Dios es nuestro jefe, y el que nos pruebe es Satanás aquí en la tierra, porque el jefe le da autoridad a Satanás para que te pruebe con tus debilidades. Así que si tú eres un hermano, un amigo, un gentil, sépalo, que el que pone las adversidades, las pruebas, los tropiezos es Satanás. Pero uno, como buen siervo de Dios, uno escudriñando las Escrituras, uno va a salir adelante, porque dice que el Espíritu Santo te recordará. Y cuando vengan esas pruebas, tú le vas a decir a Satanás, tú no puedes conmigo, porque yo soy hijo de Dios. Tú no puedes conmigo, porque tú estás vencido en la cruz del Calvario. Y aquí su palabra, y seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Dice el versículo 5, he aquí, dice, llamarán a gente, dice, no conocida, y gente que no te conoce, que no te conocieron, correrán, dice, a ti, por causa de Jehová, tu Dios. Estas son palabras para cuando Jesucristo estaba aquí. Todo el mundo seguía a Jesucristo. Gente que eran de su misma nación, gente que eran de su mismo pueblo, lo seguían. Y gente que era de Babilonia, de diferente, de Damasco, de Samaria, de todos esos lugares, lo seguían a Jesucristo. ¿Por qué lo seguían? Por los milagros, por la comida, y porque sabían que estando ese hombre no le iba a hacer falta ni comida ni bebida. Acuérdense, cuando ya era de tarde, dice el Señor Jesucristo, allí en la palabra, dice que Él se preocupó por los 4,000, porque ya era de tarde, y le dijo a sus discípulos, ve y busca qué comprar y dale de comer. Cuando aquí en este plano de vida, van a regalar entre más diezmo, entre más ofrenda, mejor para ellos, pero ellos nos sacan para regalar al pueblo. Mientras que el Señor Jesucristo sí, lea la Biblia, Él compartía. Si en ese tiempo se recogía dinero, imagínense que apenas 2 denarios tenía, esos 200 denarios tenía, y le seguía una población de 4,000. Era para que tuvieran un montón de dinero y pudieran comer. Pero la voluntad de Dios allí se muestra la realidad del verdadero evangelio, la realidad del verdadero predicador, la realidad de un verdadero pastor que no vende la doctrina de Cristo a Satanás. Pero si tú ya la estás vendiendo, quiero decirte que estás mal con el Rey de Reyes. Y dice que Él ya tiene su recompensa para todos aquellos que hacen esas cosas. Así por eso está Él diciendo, misericordia, todavía hay tiempo para que se arrepientan y vuelvan a los caminos del Evangelio verdadero. Así dice el Señor. Dice que no te conocieron,
y correrán a ti por causa de Jehová tu Dios. Acuérdense lo que decía, que él era enviado por su Padre, que estaba en los cielos. Entonces corrían a Jesucristo por causa de su Padre. Y dice el versículo, siempre el número 5, y del Santo de Israel, que te ha honrado, dice el Señor. Lo honró, su Padre honró a su Hijo. Pero el día que Él entregó su vida por ti y por mí, Él tomó todos nuestros pecados, y Dios aborrece el pecado. Así que si todavía tenemos ambición, si todavía tenemos alcoholismo, si todavía los prostituimos, si todavía adulteramos, fornicamos, andamos malos sentimientos, rencilla, odio, rencor y contienda, dice el Señor, hay misericordia todavía en estos tiempos. 2023, 2024, hay misericordia. Porque después de estos años las cosas se van a poner difíciles. Querido hermano, quiero que sepa que esta exposición de palabra es porque el Señor la puso en mi boca a través de un hermano. Y escuchen lo que dice el versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamad en todo aquel. Dice, llamadle en tanto que está cercano. Esta es la palabra de mi Señor Jesucristo. Dice el Señor, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca, dice. Deje al impío su camino y al hombre inicuo su pensamiento, y vuélvete a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será ese amplio en perdonar. El Señor lo que quiere es que se acerque. El Señor lo que quiere es que usted comience a vivir una vida en santidad, para que su alma viva eternamente en gloria junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, si no haces caso, vas a vivir en sufrimiento y castigo eterno. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Estos son los tiempos que el Señor marca y dice, arrepiéntete y ven a mí, dice el Señor. El Señor, si esta palabra te ha servido de bendición, acércate, acércate. En intimidad, dobla tus rodillas, cierra tu alcoba, dice el Señor, y pídeme, y arrepiéntete de todos tus pecados. Y dice que si no sos encontrado en el libro de la vida, serás desechado. Pero si estás inscrito y estás luchando la buena batalla día a día, dice que el Señor te recompensará en ese día. Pero mantente firme, no caigas. Y si caes, pide al Señor que te levante nuevamente. Pero levántate con la fe y la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, hermanos. Que Dios me los bendiga en esta mañana. Y quiero que se pongan en las manos de Dios, porque el Señor está diciendo sus últimas palabras, que después vienen tiempos tormentosos para los verdaderos cristianos. El evangelio no es solo un evangelio de sufrimiento, sino que es de valentía, porque el espíritu de valentía nos da el Señor Jesucristo, porque el que vive en nosotros es Él. Él no nos da espíritu de cobarde, Él nos da un espíritu de valentía. Bendiciones para todos mis hermanos en esta preciosa mañana. Amado Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este mensaje, Señor, Padre mío, que tú has puesto, Señor.